Bueno, pues se confirma que Lozoya estará ya en México este 16 de julio. 16 de julio, Lozoya ya pisará suelo mexicano, bien extraditado, como ya saben, de España, y supuestamente trae una maleta llena de videos. Alguien habla de 18 horas de videos. No quisiera yo entrar al terreno de las especulaciones, simplemente pues ahí está. No sabemos hasta qué punto esos videos puedan ser fundamentales. Ya hablamos de la paradoja de López Obrador, que en su momento fue pues tuvo problemas muy serios con los famosos videos de Bejarano y de Carlos Imas, que fue esposo de Claudia Sheinbaum. Ya en su momento hablamos acerca de las maletas que trae Lozoya y mencionamos algunos nombres. Ahora quiero ser más específico con algunos de estos nombres. La lista que está temblando. Bueno, esta lista que está temblando, es de los legisladores que hicieron trizas al país en el periodo más complicado de nuestra vida en los últimos años, que fueron los diputados y senadores de esta legislatura del 2012 al 2015. Acuérdense que Peña Nieto era el presidente, acuérdense que regresó el PRI al poder, no solamente en la presidencia, sino también en el poder legislativo, tanto en senadores como en diputados, y ahí se armó pues el Pacto por México, ahí se armó la reforma educativa, ahí se armó, bueno, muchas otras cosas, entre esas cosas, la reforma energética. Recordar que Lozoya era el director general de Pemex y recordar también en términos reales que pues para que estas iniciativas se puedan cambiar se necesita al legislativo, es decir, el voto de diputados y el voto de senadores. Ya presenté algunos nombres, entre ellos Ricardo Anaya, Javier Lozano, Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, el gobernador de Querétaro, pero ahora, Francisco Domínguez, ahora habría que revisar otros nombres. Y bueno, pues aquí están, si es que verdaderamente, aquí quiero enfatizar el tema muy claro. No es que hayan aprobado, el problema no es que hayan aprobado la reforma energética, sino que según la Fiscalía General de la República, porque no hemos escuchado a Lozoya, según la Fiscalía, Lozoya trae grabaciones de sobornos que recibieron algunos personajes de la política mexicana, donde pues votaron a favor primero del pacto, después de algunas otras reformas, y entre esas reformas particularmente nos interesa la reforma energética. Damos por hecho de que cuando hablamos particularmente de sobornos, uno tiene que imaginar, estamos entrando quizás en el territorio que no me gusta, que es el de los especuleros, y yo no soy especulero, pero sí convendría revisar, simplemente dar un listado de los que se nos han olvidado que formaban parte de esta legislatura, la número 62, que entró en funciones el 1 de septiembre del 2012, estamos hablando de ya 8 años, casi 8 años, y terminó el 31 de agosto del 2015. En esa legislatura, como actualmente ocurre, 500 diputados, 128 senadores, y aquí está la conformación de esa legislatura. El Partido Acción Nacional tenía 38 senadores, estos son senadores, el PRI 52, el PRD 22, el Partido del Trabajo 6, el Verde 9,
Movimiento Ciudadano no tenía y Nueva Alianza 1 para totalizar 128. En el caso específico, aquí están cada uno de los senadores, que ahorita los vamos a revisar para que lo tengamos. En el caso de la Cámara de Diputados había 114 del PAN, 212 del PRI. Estos dos números son significativos. 104 del PRD, 15 del Partido del Trabajo, 29 del Partido Verde, 16 del Movimiento Ciudadano y 10 de Nueva Alianza. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque al PRI, por la vía nominal, por la vía normal, no le alcanzaba a tener la mayoría absoluta. La mayoría absoluta de 500 diputados pues tendrían que ser 251, y en algunos casos y en algunas leyes necesitaban no la mayoría, sino 3/4 partes, entonces no le alcanzaba. La alianza más primaria fue con el PAN, y con eso ya prácticamente tenían amarrado el asunto. A final de cuentas amarraron con el PAN, amarraron con el Partido Verde, que hoy está coqueteando con Morena, o Morena coquetea con el Verde, y algunos otros miembros de otros partidos. ¿Quiénes formaban, para que nos demos una idea, quiénes formaban parte de todo este asunto? Que hoy son personajes que forman parte de distintos cargos, y por eso habría que revisarlos. Aquí está Martín Orozco, que es el actual gobernador de Aguascalientes, y es, junto con otros gobernadores, el que tiene esta famosa alianza de panistas, que no sé qué, que no sé cuánto. También podemos identificar, aquí hay muchos nombres, no voy a revisar uno por uno, nos tardaríamos muchísimo tiempo, pero por ejemplo aquí está Zoé Robledo. Zoé Robledo, que entonces representaba al PRD, hoy es el director del Seguro Social, como bien lo conocen. No me quisiera fijar tanto en los del PRI, aunque obviamente hay nombres aquí conocidos de los priistas, porque uno puede pensar que hacer esta alianza era necesario tener el apoyo de la oposición, en este caso del PAN. También estaba, por ejemplo, Alejandro Encinas, que era, según esto, independiente. Estaba también Héctor Yunes. Todos estos eran senadores. Alejandra Barrales, del PRI, pues, estaba Claudia Pavlovich, que hoy es gobernadora de Sonora, por mencionar algunos nombres de estos personajes que hoy se les puede preguntar cuál fue su participación en ese momento. También estaba Francisco Domínguez Servién, que es el actual gobernador del estado de Querétaro, y también dentro de este listado aparece en representación de otros más, y aquí lo podemos ver. Está Mario Delgado, que hoy es de Morena, que hoy es de los diputados. Está Rabindranath Salazar, que hoy es subsecretario de Gobernación. Estaba Arturo Zamora, que ya prácticamente ya no existe, pero que en ese momento era importante. En el caso de los diputados, también había diputados de la llamada lista nacional, es decir, estaba Miguel Barbosa, que hoy es gobernador de Puebla, representando en ese entonces al PRD, que fue uno de los que de alguna manera apoyaron. Manuel Bartlett, que en ese entonces era del PT, Ana Gabriela Guevara y otros más, ¿no?, que podemos aquí identificar, como Ernesto Cordero, como Mariana Gómez del Campo, que es la sobrina de Calderón y de Margarita Zavala. En el caso de los diputados, pues más o menos sonaría exactamente lo mismo, y podríamos identificar a muchos que formaban parte de esta bancada. Aquí son 500, pues entonces nos vamos a tardar muchos años dar la lista de estos 500, pero aquí aparece desde luego uno de los personajes que después formaría parte de la, nada menos y nada más que de la mesa directiva era el presidente, o llegó a ser el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
y por lo tanto pues era un personaje fundamental en todo esto. Aquí está algunos de los nombres, como por ejemplo Ricardo Estudillo Suárez, como Marcos Aguilar, de diferentes partidos, y también aparecerá en este listado, aparecerá Ricardo Anaya, que como bien saben ustedes, representaba en ese entonces al PAN, después fue candidato a la presidencia y, como les decía, fue el presidente de la mesa directiva. Bueno, pues aquí hay muchos nombres, y muchos nombres actuales de gente que hoy forma parte del gobierno. Por ahí está Luisa María Alcalá, que hoy es la secretaria del Trabajo, y muchos nombres de gente que estuvo participando en esa legislatura, y uno intuye que en el caso del PRI, a lo mejor no hubo los sobornos de los que estamos hablando, pero sí de parte, eso uno lo intuye, de parte de la oposición, que bien puede haber sido del PRD, o bien pudo haber sido del PAN, o bien pudo haber sido también del Partido Verde. Entonces, para que más o menos nos demos pues una ligera idea, los presidentes de la Cámara de Diputados, aquí aparece Jesús Murillo Caram, el de La Verdad Histórica, Francisco Arroyo, Ricardo Anaya entre 2013 y 2014, José González Morfín, Silvano Aureoles, que es el gobernador de Michoacán, Tomás Torres Mercado y Julio César Moreno Rivera, que fueron los presidentes de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, los coordinadores, y con esto nos podemos dar una idea, porque a final de cuentas son los jefes de las bancadas. Pues aquí del PAN podemos identificar a Luis Alberto Villarreal, José Ángel Trejo Reyes, Ricardo Anaya, vuelve a aparecer, Marcelo Torres, que también está aquí. En el caso del PRI, aquí es importante porque aparece Manlio Fabio Beltrones, y Manlio Fabio Beltrones llegó a ser presidente del PRI y está metido con el tema de César Duarte, así que este personaje puede ser fundamental, y lo más probable es que este personaje sí aparezca en la lista negra. Pero ojo con esta lista, la del Partido de la Revolución Democrática, donde está Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, y Miguel Alfonso Raya. Del Verde estaba Arturo Escobar Vega, del Partido del Trabajo Alberto Anaya, de Movimiento Ciudadano estaba Ricardo Monreal, que hoy es senador, y Juan Ignacio Samperio Montaño, y de Nueva Alianza Lucila Garfias Gutiérrez. En esta lista, podemos basarnos en esta lista, puede ser que aparezcan algunos de estos nombres. ¿Quiénes son? No lo sabemos, pero esa fue la legislatura de lo que he llamado traidores a la patria.